A continuación va a hacer su exposición el licenciado profesor Eugenio Pérez Soto. El tema va a ser aporte de la logoterapia a la medicina clínica. El licenciado es licenciado en Psicología, Logoterapia y profesor universitario de la Universidad del Salvador. Es fundador y rector del Centro de Psicología Existencial y Logoterapia. Fundador y profesor de cursos de logoterapia para profesionales, médicos y psicólogos. Creador de la carrera de Counselor en Logoterapia, incorporada a la enseñanza oficial y de cursos de acompañamiento espiritual en logoterapia. Bueno, muchísimas gracias, buen día a todos. Me da mucha alegría estar en este espacio académico y todo lo que se está tratando en orden a la persona humana y la práctica clínica. Cuando preparaba esto que muy contento pienso ilustrar y reflexionar con ustedes, decía, con lo que pude escuchar, ¿no? Humanizar esta práctica clínica. Y humanizar, Viktor Frankl, el creador de la Escuela de la Logoterapia, que pasa 4 campos de concentración, él humanizó desde su concepción antropológica, filosófica, existencial, al ser humano y dice, si el hombre fuera nada más que, cuando tenía 16 años, un proceso de oxidación y combustión ante el profesor de biología, ¿qué sería de ese hombre? ¿Sería nada más que? Entonces Viktor Frankl, judío, de 12ª generación rabínica por parte de madre, se pregunta, si el hombre fuera nada más que ese proceso de oxidación y combustión, ¿qué sería ese hombre? Y desde ahí se va a fundamentar, desde esa inquietud, de esa pregunta existencial del sentido, de la finitud, de la trascendencia, se va a preguntar el para qué de todo hombre. Y quiero leer un poquitito y después hacer alguna reflexión. Viktor Frankl, que nace el 26 de marzo de 1905, del seno de una familia judía, como dije, pasa estos 4 campos de concentración, pierde a su mujer Tilly, a sus padres, a su hermano Gabriel, pudiendo escapar su hermana Estela. En esta situación que le toca vivir, confrontado con la muerte, pareciera que se estuviera preparándose para este momento cuando Víctor se para ante este profesor de ciencias naturales. Si la vida humana no era otra cosa que un proceso de combustión y oxidación, ¿qué sería entonces del hombre? En los fundamentos antropológicos y filosóficos, llamado análisis existencial, nos hablan de un ser humano desde esta tridimensionalidad, biológica, psicológica y espiritual, dado por la condición de persona desde este lugar. La logoterapia se introduce en el campo múltiple de la medicina, la psiquiatría, la psicología, psicoterapia, como también en el desarrollo humano y aún en la misma pedagogía, también en el desarrollo personal, la imagen del ser humano en toda su unidad, multiplicidad y totalidad. Este es un concepto fundamental. Nosotros definimos al hombre como biopsicosocio en algunos espacios. Aquí va a definir al hombre
biopsicoespiritual, porque lo social está intrínseco en esta naturaleza humana de la persona, de dos características que Frank considera fundamentales. Dice, la persona humana tiene dos características que están inherentes a él. La característica de relación y de diálogo. Esta característica de relación y de diálogo está configurando a un ser humano que cuando pierde este carácter de la relación yo-tú, de la relación persona y otredad que es el otro concreto, otredad que es la comunidad, y la otredad con mayúsculas que es Dios, dice Viktor Frankl. Lo importante, ¿por dónde pasa la cura en la relación del encuentro de los padecimientos humanos? Frankl, que confronta con Freud en el libro Psicoanálisis y Existencialismo, le dice, bueno, si el hombre es considerado desde ese lugar de mirar su pasado para concretar este presente, algo podemos sacar. Pero la cura, más que ver este pasado para concretar el presente, es qué actitud yo tengo con mi padecimiento y qué actitud o posición yo voy a tener para llevar con dignidad este padecimiento. Y Frankl va a hablar muy bien, que dice, en la existencia vamos a descubrir esos valores vivenciales con los 5 sentidos, los valores vivenciales que es, ¿qué están sintiendo ahora ustedes cuando yo pongo estas palabras en el encuentro humanístico de la relación yo-tú? Los valores creativos, ¿cuántas veces uno ha hablado de todos los contenidos y la creatividad de este encuentro, que es único y irrepetible? Pero el valor de actitud, precisamente ante el padecimiento humano, está hablando de qué postura, cómo trasciendo yo mi padecimiento para poder caminar con él. Este es el maestro de Viena, que humaniza precisamente el encuentro del hombre, la persona, sus padecimientos. En esa dimensión existencial espiritual es donde se manifiesta la auténtica humanidad de la persona, donde podemos recordar uno de los credos psiquiátricos de Viktor Frankl, que nos dice, yo tengo 2 credos psiquiátricos, y si yo no creyera en estos 2 credos psiquiátricos, dejo mi profesión de médico. Y acá traigo la cita. Detrás de los síntomas hay una persona que tiene psique y soma, que tiene síntomas, pero es una persona que puede, ante lo inexorable, tomar una actitud que se transforma en un valor ante su padecimiento humano desde el crecimiento orientado a descubrir el sentido. Frankl, cuando estaba en el campo de concentración, primero, el campo de concentración no fue el lugar para descubrir la logoterapia. Él ya venía elaborando el tema del hombre, desde que se levanta el profesor de biología y le dice, si el hombre es un proceso de oxidación y combustión, ¿qué es el hombre? También se preparó cuando Víctor tenía 19 años, su padre trabajaba en la asistencia del Ministerio de Acción Social de Viena y venían los muchachos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y el Ministerio de Acción Social de Viena pide a los profesores, a los médicos, a los maestros,
y a los estudiantes avanzados, como era Víctor, fíjense la mentalidad del humanismo. Pide que a estos muchachos que venían destruidos se reunieran en las escuelas para descubrir precisamente y reconstruirse. Como yo digo, trabajo hace 35 años reciclando personas para que se redescubran. Y ya en Viena, de posguerra de la Primera Guerra, la solución para que se redescubran, que vuelvan a darse una oportunidad y que vuelvan a reencontrarse con su propia vida, fue empezar a hablar desde qué valores puedo descubrir en mi vida que me sostengan, descubrir mi libertad, el encuentro con la relación con la vida. Y Viktor Frankl va integrando estos contenidos y esta mirada de mundo y va diciendo, si el hombre es nada más que, lo importante es qué puede trascender y descubrir ahora. Y en el campo de concentración hay algo interesante. En esa situación límite, confrontado con el sufrimiento, la culpa y la muerte, en la cultura del psicoanálisis es el por qué es esta situación. En cambio, dice, no hagamos más preguntas a la vida. La vida en cada situación me está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tener? La vida me está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tener? Y solo el hombre debe responder. Desde este lugar, ya no es el hombre cosificado en el síntoma, desconsiderando su propia dignidad, sino alguien que tiene, que padece, que es un doliente. Y es donde el ser humano deja de ser víctima de los condicionamientos para comenzar a llevar con dignidad su propia existencia. ¿Cuántas veces se ha cosificado a este hombre y reducido al síntoma? Muchas veces en ámbitos, yo hablo de la experiencia clínica a nivel psicológico, al trabajo con psiquiatras, se ha reducido al síntoma. Y el psicólogo humanístico de la logoterapia apela precisamente cómo podemos llevar esto con personas que sufren bipolaridad, con personas que sufren trastorno de angustia, donde se plantea el sinsentido, la desesperación y la nada, siendo conscientes, siendo dolientes, porque cuando uno es consciente sufre, y el logoterapeuta está ahí para acompañar en un proceso de crecimiento orientado a este valor de actitud que es caminar con el síntoma, trascenderlo, porque a veces hay síntomas que se llevan toda la vida. Y poder de esta manera trascender al encuentro del otro. Ya no es el hombre cosificado en el síntoma, desconsiderando su propia dignidad. Hablamos del ser humano que responde desde su libertad, que pertenece a la esencia del ser, trascendiendo toda necesidad, fíjense, trascendiendo toda necesidad, convirtiéndose en una persona que se manifiesta desde la otredad. Esto es importantísimo. Cuando la persona pierde la relación yo-tú, se neurotiza, entra en vacío y sin sentido. Lo que hay que recuperar es esa relación con la vida y la relación yo-tú. Si se pierde la relación yo-tú, el hombre queda atrapado en el propio síntoma. Y yo le digo a los pacientes,
El síntoma es como un remolino, o el trastorno es como un remolino que te lleva y te lleva. Vos quedás atrapado, pero vos estás adentro. Y como el remolino en el río, hay que irse por el costado. Me hacen acordar, Viktor Frankl pone dos técnicas y va a decir algo importantísimo. Si yo trato a dos personas iguales, a una estoy tratando mal. Y pone dos técnicas, y es tan grande la logoterapia que nos permite qué técnica es mejor a este paciente que yo estoy trabajando. ¿Qué técnica es mejor? Él pone dos técnicas, pero nos deja la libertad de la técnica es la que va mejor para este paciente. Y pone dos técnicas, la intención paradójica y la de reflexión. La intención paradójica es, apelamos a veces al humor y reír. Cuando el paciente se empieza a reír de su propia circunstancia, es cuando empieza a asumir que comienza a caminar e ir a un tú que lo llama a la vida. Y la de reflexión es que cuando el paciente está con el matracón psicologista, es, ahora te vas, pero yo te pido que no pienses más. Salí de este consultorio y conectate con la vida, deja que la vida fluya. Porque el intelectualismo que ponemos nos cosifica nuestra propia existencia. Por eso la clave es esta relación yo-tú, y soy cuestionado por la vida y tengo que responder. Y la vida nos está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? Solo le toca responder a la persona, en la propia conciencia, donde se hace escuchar la voz de la trascendencia, en ese diálogo sincero consigo mismo, que ilumina el valor de la vida para descubrirse como doliente ante su propio padecimiento. Ya sale de ser víctima, sino que comienza a ser protagonista de su propia historia. Nosotros hablamos del ser humano responsable, precisamente en razón de la libertad natural del hombre, y la relación entre libertad y responsabilidad manifiesta que la libertad no es solamente libertad de, sino libertad para, y que asumir responsabilidad significa que aquello para lo cual el hombre es libre. La libertad se torna arbitrariedad si no se la vive en el sentido de la responsabilidad que viene de responder, que es dar una respuesta. Frankl, creyendo en esta capacidad de oposición del espíritu, segundo credo psiquiátrico, dice en El hombre doliente, el hombre de los fundamentos antropológicos y filosóficos, se los recomiendo, de Editorial Herder, libro de cabecera para la formación en logoterapia. La enfermedad psicofísica puede perturbar, mas no destruir a la persona. El desarreglo del organismo significa en consecuencia nada menos, pero nada más, que un bloqueo al acceso de la persona. La fe inquebrantable en el espíritu personal, la fe ciega en la persona invisible, pero indestructible, es
el fundamento de mi credo. Y si yo, señoras y señores, no tuviera esta fe, preferiría no ser médico. Una cosmovisión reduccionista del hombre no puede ver este sentido de trascendencia, sino que ve a un hombre fragmentado, escindido, cosificado, determinado a la inmanencia del síntoma, a la muerte misma de su propio carácter trascendental, dado por el deseo de sentido, que es esa orientación originaria hacia las personas, objetos, valores, que no debe concebirse de un modo voluntarista, sino como una voluntad o intencionalidad atraída por el valor de sentido que no muere nunca, que trasciende hasta el tú con mayúsculas, dice Frankl, que es Dios. El reduccionismo, el cientificismo, quiere matar la dignidad del hombre. Pero este hombre es llamado a descubrir el sentido del sufrimiento cuando es confrontado por él mismo, no buscado, constituye la misión más alta y verdadera de enfrentarse con lo que el destino le impone. Este es el campo de concentración. Y dice Frankl ahí en el campo de concentración: me juré a mí mismo no tirarme a las redes del campo, porque la forma de suicidarse era tirarse a las redes del campo. Y me juré a mí mismo, dice Víctor, no tirarme a las redes del campo y vivir cada día respondiendo con dignidad a lo que la vida me iba imponiendo. Por eso volvemos a este diálogo con la existencia, en esta relación yo-tú, que es la vida me pregunta y el hombre solo tiene que responder. ¿Seré víctima o protagonista? Ustedes médicos que saben lo que es acompañar no solo el sufrimiento, sino ante la muerte misma, han visto estas transformaciones en las personas orientadas a la dignidad humana, al paso trascendente de una vida, integrando en este presente el pasado y el futuro, que se manifiesta en un tú trascendente que llama la vida. La muerte quiere decir cosecha, siendo un estímulo para la acción responsable. Por consiguiente, es precisamente la muerte la que otorga sentido a la vida, a nuestra existencia, como única, porque la muerte es el momento en que el ser humano se confronta con la íntima pregunta por el suprasentido y sentido último. Frankl nos enseña sobre la tríada trágica compuesta por el sufrimiento, la culpa y la muerte, que no puede ser evitada por el hombre. Por eso la logoterapia sostiene la posibilidad de que esta misma se transforme en algo positivo, como el sufrimiento en crecimiento, la culpa en conversión y la muerte en el estímulo para la acción responsable aquí y ahora.
Esto será posible cuando el hombre, en su posibilidad de homo patiens, de hombre doliente, pueda apelar desde esta capacidad de oposición del espíritu a descubrir estos valores de actitud. Este es el aporte que hace el doctor Viktor Frankl, creador de la tercera escuela de Viena de psicoterapia a la medicina clínica. Muchas gracias.